Buenos días, niños. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. Día. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Acosta. Buen día, ingeniero. Acosta. Buen día, ingeniero. Altamirano. Buen día, ingeniero. Presente. Anchundia. Buen día, presente. Arias. Presente. Arroyo. Presente. Barahona. Buen día, presente. Basurto. Presente. Beltrán, Burbano. Presente. Cadena. Presente. Cantos, Carriel. Carril presente. Carriel. Cantos también presente, ¿no? Castro. Presente. Chanda. Cuello. Buenos días, presente. Correa. Buenos días, profesor Chichanda, presente. Buenos días, profesor. Correa, presente. Dávila. Buenos días, presente. Delgado. Presente. Fajardo. Presente. García. Buenos días, presente. Gordillo. Buenos días, presente. Guerrero. Buenos días, presente. Jaramillo. Jaramillo, Lino. Buenos días, profe. Presente, Jaramillo. Lino. Buenos días, profe, presente, Lino. Yaguno. Buenos días, presente. López. Buenos días, ingeniero. Presente. Magallón. Magallón Martínez. Buenos días, ingeniero. Presente. Mite. Buen día, presente. Montserrat. Buenos días, presente. Narváez. Buenos días, presente. Onofre. Buenos días, presente, Onofre. Ortiz. Buenos días, presente. Ortiz Santana. Ortiz Jaime. Peñafiel. Pilamulga. Buenos días, presente. Pino. Pino. Rizo. Presente, buenos días. Buenos días. Santos. Buenos días, presente. Silva. Presente. Urquiza. Buenos días, presente. Valeriano. Presente. Vallejo. Buenos días, profe, presente. Vera. Buenos días, presente. Yepes. Presente. Bien, ¿quién llegó tarde? Todos están en lista. Profesor, Magallón Anthony dice que está en sala de espera. Listo, niños. Secretaria, ¿por dónde anda? Aquí, profe. ¿Dónde está? Dígame. No la veo. Aquí. Secre, a ver, ayúdame con algo. ¿Qué grupos no han expuesto? No, los que expusieron fue el 1, el 2 y el 5. Ya, entonces toca 3, el 4, el 6, el 7 y el 8. ya, para comenzar 3, 4 y 6.
Por favor, envíen las diapositivas al grupo de WhatsApp y comience el 3. Profe, disculpe, yo soy del grupo 4, pero lamentablemente creo que hoy no vamos a poder exponer porque la compañera que comparte las diapositivas no está presente y no sé, no me contesta, prácticamente se ha desaparecido, porque ella tiene inconvenientes, ya que ella se encuentra en mal estado de salud. Ya, pero yo les dije que ustedes se compartan la diapositiva para que puedan compartir todos, no para que esto... No, o sea, es que ella es la que realiza las diapositivas y desde ayer no nos hemos comunicado con ella y prácticamente, o sea, ella se encargaba, pues. Pero igual nosotros sí le enviamos el video, o sea. Ojalá, vamos con los demás grupos. Bien, este grupo 3 ha de ser, ¿no? Dele. Sí, grupo 3. Buenos días, nosotros somos el grupo 3 y hoy le vamos a hablar sobre 3 temas puntuales. El primer tema que vamos a hablar es la evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. Primero, comenzaremos con diferentes puntos. El Ecuador retoma al sistema democrático en el año 1979, que tuvo como antecedente un referéndum que dio pautas para elaborar una nueva constitución, en la que se contemplaron elecciones presidenciales por medio del voto popular. En 1979 se promulga la Constitución de la República del Ecuador, que fue el número 18. Las elecciones que se efectuaron aquí, a través de que después de algunos años también existieron gobiernos militares, por lo que el Ecuador comienza a vivir nuevamente a la historia un periodo democrático, donde un sinnúmero de gobiernos fueron en diferentes épocas los actores principales en la vida sociopolítica del país. El mismo año, Jaime Roldós Aguilera asume el poder como presidente constitucional. Su gobierno fue matizado por un trágico accidente que terminó con su vida en 1981. Para esto, el Ecuador vivía una guerra por la disputa de territorio con el país vecino Perú. Encuentros armados que todos conocemos, que se dieron en Paquilla, que dejaron miles de muertos. Recursos económicos y humanos le costaban al país y por ende a su población. Entre 1983 y 2003 se firmaron 16 cartas con el FMI, Fondo Monetario Internacional. La consigna de reducir el Estado, privatizar sus bienes y servicios, así como subordinarse a intereses de banqueros y altos empresarios, para cumplir con el ideario neoliberal y del Fondo Monetario Internacional. De manera que la economía empresarial neoliberal y a la subordinación de las funciones públicas a sus intereses, acompañó la inevitable desinstitucionalización del país, que derivó en la crisis gubernamental destapada desde 1996. Jaime Roldós defendió los derechos humanos, incluso frente a la política del gobierno de los Estados Unidos. Febres Cordero, en cambio, fue el mayor violador de esos derechos. Según la comisión que lo investigó, fueron crímenes de ilesa humanidad. Borja fue democrático, sin lograr superar las bases neoliberales de su antecesor. Durán Ballén obró al servicio de las élites económicas. También continuó Noboa. El gobierno de Bucaram fue el más corrupto de la era. Alarcón, arrinconado por su ineficiencia política, comparable a la de Palacios. Magua dio continuidad a Durán Ballén en la subordinación del Estado a intereses bancarios, que tampoco superó Gutiérrez, autoproclamado el mejor amigo de los Estados Unidos. Bajo esas circunstancias, las condiciones de vida y de trabajo de amplios sectores de población nacional se deterioraron, mientras la riqueza y la opulencia se concentraron en una cúpula social. Como en ninguna otra época, el camino económico, unido a la voracidad de las élites empresariales
y al arrinconamiento de las capacidades estatales para el control, la regulación y la imposición de los intereses ciudadanos frente al de los particulares. Estas provocaron el auge de la corrupción privada y los más grandes atracos al Estado Nacional, como la secretización de las deudas privadas que se dio en 1983, la resecuritización que se dio en 1987, los salvatajes bancarios desde 1996, el feriado bancario que se dio en 1999 y la dolarización en el 2000. Además de la evasión tributaria, las sobre y subfacturaciones, también los negociados con obras y servicios públicos. Todos los gobiernos que se identificaron con el neoliberalismo, que además se extendió por América Latina, coincidieron en reproducir las estrategias del capital transnacional y en responder positivamente a la geoestrategia mundialista y americanista de los Estados Unidos, que pasó a convertirse en potencia con hegemonía unipolar a raíz del derrumbe del bloque socialista. Roldós afrontó un conflicto armado que se comentó anteriormente con Perú, pero esta revivió con Durán Ballén, quien al reconocer la vigencia del protocolo de Río de Janeiro, posibilitó que Magua suscribiera la paz definitiva con el vecino país del sur. A continuación, mi compañero les seguirá hablando sobre este tema. El contraste con las décadas anteriores se produjo entre 2007 y 2017. Con la Asamblea Constituyente, la nueva progresista, adelantada Constitución de 2008 y los 3 gobiernos de Rafael Correa, quien logró el apoyo ciudadano en 14 procesos electorales, que incluyeron varias consultas populares. Se inició así un ciclo inédito en la historia contemporánea, en la cual se superó el neoliberalismo empresarial, recuperando capacidades estatales y una orientación social y popular. Y asimismo diversos estudios internacionales dan cuenta con cifras y análisis del crecimiento del país, así como de amplios avances en cuanto a la redistribución de la riqueza, la disminución de la pobreza, el desempleo y el subempleo, las extensiones de los servicios públicos, particularmente educación, salud y seguridad social, la enorme inversión en obras e infraestructuras, así como el cobro de impuestos. Se fortaleció la nueva institucionalidad estatal, a pesar de que la centralización de decisiones, la hegemonía política lograda en las diversas funciones del Estado, pero también la confrontación directa con los antiguos sectores de poder y con la prensa hegemónica, así como la ruptura con las izquierdas tradicionales y la dirigencia de los principales movimientos sociales como el obrero y el indígena. Crearon situaciones contradictorias frente a los ideales de la Revolución Ciudadana. Ese ambiente fue aprovechado por la oposición, que permanentemente combatió a Correa, acusándole de autoritario, populista e hiperpresidencialista. Su gobierno, sin embargo, formó parte del ciclo de gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda, que caracterizaron a varios países de América Latina desde 1999. Moreno, quien fuera vicepresidente de Correa, triunfó con el patrocinio de Alianza País y el personal apoyo del mismo Correa. Se creyó que continuaría la Revolución Ciudadana, pero casi de inmediato Morena rompió con Correa, con Alianza País y con el proceso heredado. Pasó a encabezar la descartelización, un propósito impulsado con las derechas políticas, aunque también fue acogido por varias izquierdas, los marxistas pro-bancarios y aquellos dirigentes de movimientos socialistas que creían hacer justicia contra las políticas del régimen anterior, al que acusaron de criminalizar la protesta social. Apartándose de la Constitución de 2008, en 2 años Moreno edificó el segundo modelo empresarial, subordinando
la conducción económica, los intereses de la Cámara de la Producción. También resultó exitosa la descorreización, que acudió incluso a la persecución política y el falseamiento sobre los procesos vividos de la década pasada, que han sido acciones encubiertas por los grandes medios de comunicación hegemónicos. Los casos de corrupción descubiertos en este proceso afectaron seriamente la imagen del gobierno de Correa. En 2 años, la economía se ha desequilibrado, la institucionalidad se ha desbaratado y reviven antiguos moldes del país soñado por las derechas económicas y políticas. Lo más grave es que se pierden logros sociales y laborales, con deterioro de calidad de vida, el incremento de pobreza y el derrumbe de servicios políticos, previéndose un agravamiento de las circunstancias existentes por las firmas de una carta de intención con el FMI, suscrita a más de 16 años de la última, que condiciona al gobierno a volver a las nefastas políticas de ajuste ya vividas por el país en la década de los 80 y de 90. Y por último, la esperanzadora democracia idealizada en 1979 ha perdido su rumbo en 2019. Bajo tiempos conservadores latinoamericanos, Ecuador enfrenta más dificultades para retomar la construcción de una democracia social que supere la hegemonía recobrada por élites políticas y empresariales, que en todo caso van formándose grupos y colectivos ciudadanos, así como organizaciones nuevas entre los movimientos sociales que progresivamente avanzan en la consolidación de posiciones para replantear una senda que se perdió. A continuación, mi compañero. Formas de comprensión de la democracia. Como primero tenemos que pues la democracia nace en Grecia, pero antes existió la monarquía del poder de una sola persona. La democracia en sus inicios tuvo defectos, como es el hecho de excluir, es decir, no tomar en cuenta a ciertos grupos como son las mujeres, los esclavos y en parte a los extranjeros. Luego de esto, la Revolución Francesa, se consolidaron conceptos como de igualdad, que pues configuró la forma del gobierno como república, adoptando la democracia, pero persistían por privilegios para que, o sea, para aquellos pues, que tenían poder, pues, ¿no? Luego en Ecuador, pues en 1830 nace como república y revestida de democracia, pero siguiendo el poder económico, pues ya dejó de ser tan dominante en su estrato socioeconómico. Luego de esto, pues existieron algunos pensadores como Rousseau, que realizaron observaciones a la democracia y al concepto de república. Por ejemplo, que fue la, la democracia directa, que es donde el pueblo expresa su poder. Esto es la contraposición de la democracia representativa, que para algunos no llega a ser muy feliz. Luego de esto, pues la democracia se dice pues que se forma ante la igualdad y la libertad, que la decisión de la mayoría, pues la defensa de los derechos de las minorías y el diálogo de la tolerancia para aceptar las diferencias. Los filósofos pues contribuyeron con el concepto de democracia deliberativa y participativa, que resalta el compromiso del ciudadano en la participación de la política y hacerla así de una manera más democrática. Porque pues muchas de estas situaciones, la inestabilidad social y política se fundamenta más que nada en lo distraído que pueden estar los ciudadanos de los problemas sociales en que realmente los afectan. Pero pues al estar imbuidos de distracciones, viviendo en una vida vegetativa políticamente hablando. A continuación, siguiente compañero.
Ahora tenemos la participación ciudadana y el control social. Antecedentes históricos. Antes de la Constitución del 2008, en la práctica el Estado era mandante. No se escuchaba a la ciudadanía ni se atendía a sus intereses y necesidades principales. La gran mayoría de los recursos se concentraba en pocas manos y se tomaban medidas de espaldas al pueblo. Las características de la participación en ese entonces eran participación ciudadana espontánea y coyuntural, participación ciudadana reprimida e invisibilizada, pocos procesos permanentes y miedo del Estado a la participación. Luego tenemos la Constitución de la República del 2008. En el 2008 nace una nueva Constitución, elaborada y aprobada con la participación del pueblo, como producto de todas las luchas y reivindicaciones sociales. Gracias a esta Constitución, la utopía se hace una realidad tangible, otorgándole a los ciudadanos la participación ciudadana como derecho constitucional. Se crea la función de transparencia y control social. También pasamos de la democracia representativa a la democracia participativa, democrática y comunitaria. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la Constitución de la República del Ecuador del 2008 se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la cual es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de transparencia y control social de la República del Ecuador. Su principal objetivo es promover el ejercicio de los derechos de participación y control social de lo público, la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia, y designar u organizar procesos de designación de las autoridades que le corresponde de acuerdo a la Constitución de la ley. Conformación. Hasta febrero del 2008, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está integrado por 7 consejos y consejeras principales y 7 suplentes, que fueron elegidos a través del concurso público de méritos y oposición, con veeduría e impugnación ciudadana. Estructura. Su estructura se organiza a través de órganos de gobierno, órganos ejecutores y órganos de apoyo. En los órganos de gobierno teníamos al Pleno del Consejo, Presidencia y Vicepresidencia. En los órganos ejecutores están las delegaciones provinciales y 2 secretarias técnicas de participación, control social, transparencia y lucha contra la corrupción. Y por último, en los órganos de apoyo tenemos a la Secretaría General. A continuación, mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre las funciones del Estado. Para la llegada de Rafael Correa y la Asamblea Constituyente de 2008, una nueva constitución sería creada y otorgaría una nueva concepción de la estructura del Estado ecuatoriano, que cambia el concepto y contenido de los anteriores 3 poderes tradicionales del Estado y establece en su lugar 5 funciones del Estado, las cuales son la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, la función de transparencia y control social, la función electoral. La más importante siendo la 4ª función del Estado, que es la función de transparencia y control social, según el orden constitucional, integra, fomenta e incentiva a la participación ciudadana. En este contexto, y como un avance más importante en materia de participación, la Constitución de la República del Ecuador crea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la cual le entregaría los bienes de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. Ya, les voy a hablar sobre la anterior diapositiva. Anterior. Ya, sigue. La siguiente. Bueno, ya. Las principales competencias. Según la Constitución y la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, su estructura se organiza a través de, primero, promover el ejercicio de los derechos de participación, control social, de lo público y rendición de cuentas, establecer mecanismos y políticas anticorrupción y realizar investigaciones sobre casos que afecten la participación ciudadana, el interés público o generen corrupción. Y por último, designar a las autoridades que les corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley a través de comisiones ciudadanas de selección, ternas enviadas por el Ejecutivo o concursos públicos.
Voy a hablar también sobre las atribuciones constitucionales. La Constitución le confiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social las siguientes atribuciones: promoción de la participación ciudadana, formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción, rendición de cuentas, veeduría ciudadana y control social, designación de autoridades, investigación, adyuvar protección de denunciantes, emitir informes que determinen indicios de responsabilidad y actuar como parte procesal. Y por último están las atribuciones generales, que son las adicionales a las atribuciones constitucionales, que son designar a las autoridades y delegados de la ciudadanía que determine la ley luego de agotar el proceso de selección correspondiente, con veeduría y derecho a impugnación ciudadana en los casos que correspondan, y presentar, promover e impulsar propuestas normativas en materiales que correspondan a las atribuciones especiales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchas gracias. Bien, gracias a este grupo. Vamos con el siguiente. El 4 me dice que no puede, sería el 6. Grupo 6, por favor. Buenos días, ingeniero y compañeros. Somos el grupo 6, estamos integrados por Chichanda Gutiérrez Arelis, López Zambrano Andy, Yepes Almeida Paula, Dávila Lara Nayeli y mi persona, Carrero Valverde. Les vamos a hablar sobre la evolución de la democracia desde la perspectiva constitucional, las formas de comprensión de la democracia y la participación ciudadana y control social. La democracia como tal en Ecuador. El Ecuador nace como tal en 1830, como república y revestida de democracia. En ese año fue donde inició la construcción de un Estado nacional en la primera constitución aprobada en 1830. Se declaró el Ecuador como un Estado unitario y centralizado, a pesar de que la costa y Sierra Ecuatoriana se lucían como dos repúblicas independientes. En 1948 a 1952, en la década de los 60, se avanzó en el fomento estatal, en el desarrollo económico de la sociedad y autoritarismo que interrumpió el desarrollo de la democracia. En 1979 se restauró la democracia y a raíz de esto se establecieron 3 periodos. Dichos periodos estuvieron identificados a la vez bajo varias denominaciones. El primero fue el régimen de partidos de 1979 a 1995. El segundo, crisis general e inestabilidad de 1996 a 2006. Y el tercero, el neopopulismo impulsado por un gobierno de izquierda de 2007 a 2017. Por otra parte, la democratización del país se ha caracterizado por la presencia de 3 instituciones: los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y los territorios. En la actualidad, la democracia sugiere una forma de gobierno donde el poder llega a ser determinado por el pueblo a través de la participación en la toma de decisiones políticas. Cuando en el año 2008 se aprobó la Constitución vigente, el Ecuador fue declarado como un Estado democrático, pluricultural, constitucional y de derecho. Por lo tanto, la democracia ecuatoriana está respaldada por un texto constitucional, el cual tiene como función principal la protección y respeto por los derechos fundamentales. Formas de comprensión de la democracia. Hoy en día existen varias formas de comprensión de la democracia y en esta ocasión vamos a ver 4 de ellas. La democracia directa, cuando la decisión es adoptada directamente por los miembros del pueblo mediante plebiscito y referéndums vinculantes, elecciones primarias, facilitación de la iniciativa legislativa popular y votación popular de leyes, concepto que incluye la democracia líquida. Como segundo punto, vamos a hablar acerca de democracia indirecta o representativa. Principalmente, cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas por el pueblo como sus representantes.
Eso tiene mucho que ver con la parte de la democracia representativa. Como tercer punto, la democracia participativa es aquella que la acción es donde se tiene en cuenta la voz y el voto. Es la forma de democracia en la que tienen mayor participación en la toma de decisiones políticas, que es la que les otorga principalmente o tradicionalmente la democracia representativa. La democracia participativa permite una participación ciudadana mayor que la democracia representativa, pero menor en la llamada democracia directa, y equivalente en muchos de sus mecanismos a la democracia semidirecta. Por otra parte, y como cuarto punto, la democracia parlamentaria es aquella que proviene de los estados que previamente eran monarquías con un monarca o un representante del mismo. Bueno, yo voy a hablar acerca de lo que es la participación ciudadana y el control social. Esto aquí es una innovación democrática que tiene como finalidad lo que es fomentar el ejercicio de los derechos a la participación, promover y establecer mecanismos de control social y la transparencia, así como designar autoridades a participar en otros mecanismos de participación previstos legalmente. Fue creado a partir de la Constitución Federal de 2008 como una entidad autónoma que conforma la función de transparencia y control social. También fue conocido como el quinto poder de la República del Ecuador. Este consejo es una de las principales innovaciones democráticas creadas en el nuevo marco constitucional ecuatoriano. Sus miembros son elegidos por 3 años a partir de lo que son las nominaciones efectuadas por la ciudadanía en general y por organizaciones sociales organizadas por el Consejo Nacional Electoral. Bien, secretaria, ¿qué grupo tocaría? ¿Grupo 7? El 6. El 6, grupo 6 al frente. Nosotros éramos el grupo 6, ingeniero, toca el 7. Grupo 7 toca. Envíen las diapositivas al WhatsApp, por favor. Buenos días, economista. Nosotros somos el grupo número 7 y le vamos a hablar sobre la evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional, formas de comprensión de la democracia, la participación ciudadana y el control social. Los integrantes son Montserrat Herrera Mía, Urquiza Anthony, Ortiz Emily, Delgado Carriel, Acosta Zúñiga, Vallejo Steven. Bueno, yo les voy a hablar sobre la evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional. En 1979 se promulga la Constitución de la República del Ecuador, que fue el número 18. Las elecciones se efectuaron luego de algunos años de gobiernos militares, por lo que el Ecuador comienza nuevamente a vivir la historia del periodo democrático, donde un sinnúmero de gobiernos fueron en diferentes épocas de actores principales en la vida sociopolítica del país. En el mismo año, Jaime Roldos Aguilera asume el poder como presidente constitucional. Su gobierno fue matizado por un trágico accidente que terminó con su vida en 1981. Para esto, el Ecuador vivió una guerra, encuentros armados en Paquilla, dejaron miles de muertos. Posteriormente, políticas de reducción a los subsidios de la gasolina y el trigo comenzaron a convertirse en un factor denominador respecto a los próximos gobiernos. A esto se le agrega el desastre natural provocado por el fenómeno del Niño, agravó la economía del país. En 1984, León Febres Cordero asumió el poder por altos mandos de las Fuerzas Armadas.
quienes no estaban de acuerdo con las políticas relacionadas a la defensa y seguridad del país. El tema de la guerra con el Perú continuaba. En el año 1990 se asistió al conflicto de titulación de las tierras. En el año 1992, Sixto Durán Ballén llegó al Sol Halagador luego de que ocurrió el derrumbe del Cerro Tamuga, que impidió justamente cuando se encuentra la prensa eléctrica del Pauta. Posteriormente, en 1995 se produjo la guerra del CEPA con el Perú, que acabó con la firma de la Declaración de Montevideo. A fin de cesar el fuego, se aprobó la... Guerra del CENEPA, no del CEPA, guerra del CENEPA. Ay, perdón, sí, disculpe, profesor, ando indispuesta de la salud. Vuelvo a repetir, en 1995 se produjo la guerra del CENEPA con el Perú, que acabó con la firma de la Declaración de Montevideo. A fin de cesar el fuego y se aprobó la Declaración de Paz. 17 de febrero de 1995, la económica del Ecuador se intensifica a la migración de los ecuatorianos hacia España. Esto aumenta. A continuación, mi compañera les seguirá hablando sobre el tema. Gracias. En 1996, el pueblo ecuatoriano cifró esperanzas en Abdalá Bucaram, cuyo gobierno se caracterizó por un sinnúmero de particularismos. En este periodo se entrelazó la crisis política, la corrupción y la ingobernabilidad, llegando a ser detonantes que pusieron en riesgo la estabilidad democrática y el sistema político en el Ecuador. Se produjo un gobierno interino. El entonces presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, su discurso político se radicó en conseguir consensos con las fuerzas públicas del país, debido a que su ascenso al poder no fue por elección popular. Hizo su mandato en el combate a la corrupción, constituyendo una comisión anticorrupción. En 1999, nuevas elecciones llevaron a Yamil Mawak a dirigir el país. Su gobierno se caracterizó por actos de corrupción, al igual que los anteriores, y por cual paradoja, la historia de la salida de este mandatario se produjo como en tiempos pasados. El gobierno de Mawak, al igual que el gobierno de Bucaram, se quedó sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, generando una desestabilización en el país en diferentes sentidos. Nuevamente, la democracia tuvo altos y bajos, por lo que no llegó a fortalecerse y más bien pasó a ser presa de los antivalores, los que tomaron una dimensión mayor. Todo ello ha dado como resultado que un país tan diverso como Ecuador, con grandes recursos naturales, se encuentra envuelto en las redes de la pobreza y constantemente asfixiado por una deuda extrema cada vez mayor. El proceso de retorno a la democracia evidencia ya una democracia frágil, donde los valores asociados a un tipo de cultura política, específicamente a la cultura cívica, escasamente se fortalecen, generando cada vez más un pueblo apático, con poca conciencia social y con poca participación ciudadana, que al parecer solo emergen en momentos de crisis. Gracias. A continuación, mi siguiente compañera. Yo les voy a hablar sobre las formas de comprensión de la democracia. La democracia en la antigua Grecia era concebida por el gobierno de la multitud por Platón y como el de los demás. Para Aristóteles, entendido como en Grecia, esa multitud se aplicaba solo a los hombres libres y propietarios. La democracia en Roma existían dos magistrados que gobernaban y eran nombrados mediante elección popular. Sin embargo, mantenían el principio de exclusión social, pues solo los patricios tenían un poder que se asentaba en su linaje y dominio económico. La democracia entre Grecia y Roma. La democracia estaba marcada por la exclusión social y los derechos solo pertenecían a un grupo privilegiado. La democracia y la república. Para la república como modelo de Estado obtenía la legitimidad, independiente de la forma de gobierno que existía desde la decisión del pueblo soberano, según los principios básicos que rigen la democracia son igualdad y libertad. Norberto Bobbio incorpora otros principios como la elección de la mayoría y la defensa de los derechos de las minorías. También se plantea una democracia deliberativa donde se rescatan los derechos ciudadanos de liberación, de participación y de comunicación pública.
También se muestra que el declive del modelo democrático después de la Revolución Francesa en Europa y colonias independientes se rescata de Roma, la figura de la República como una forma de organización del Estado y de gobierno, y se adopta a la democracia como modelo, aunque está seguido recurriendo de formas de exclusión social. En el Estado ecuatoriano surgió en 1830, basada en el modelo republicano, y se instauró la democracia como forma de gobierno, pero se estableció una democracia oligárquica que reproduce formas de exclusión sustentadas en el linaje y el estatus económico. Gracias. Bien, clásicamente podemos comprender a la democracia en dos grandes formas, las cuales son la democracia directa y la representativa. Sin embargo, a esta le añadimos la democracia semidirecta o participativa y la democracia líquida. La democracia indirecta o representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes elegidos mediante el voto en elecciones libres o periódicas. La democracia semidirecta o participativa es donde algunos autores también distinguen una tercera categoría intermedia, que suele acompañar atenuando a la democracia indirecta. En la democracia semidirecta, el pueblo se expresa directamente en circunstancias particulares, básicamente a través de unos mecanismos, los cuales son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la destitución popular. El referéndum es cuando el pueblo elige si sí o si no sobre una propuesta. El plebiscito es cuando el pueblo concede o no concede la aprobación final de una norma, constitución, ley o tratado. La iniciativa popular es un mecanismo donde un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o anulación de una ley. Y por último, la destitución popular es un procedimiento donde los ciudadanos pueden destituir a un representante electo antes de finalizar su periodo. La democracia directa es, tal como vivieron sus fundadores atenienses, se practica en Suiza. Las decisiones las tomas del pueblo soberano en asamblea. No existen representantes del pueblo, sino en todo caso delegados que se hacen portavoces del pueblo, que únicamente emiten mandato asambleario. Se trata del tipo de democracia preferido, no solo por los demócratas de la antigua Grecia, sino también por muchos pensadores modernos como Rousseau. Y por último tenemos a la democracia líquida, la cual es una clase de democracia directa en la que cada ciudadano tiene la posibilidad de votar cada decisión del Parlamento y realizar propuestas, pero puede ceder su voto a un representante para aquellas decisiones en las que prefiere no participar. Gracias. Bien, a continuación yo les voy a hablar sobre la participación ciudadana y control social. Para empezar, ¿qué es la participación ciudadana? La participación ciudadana es un principal derecho de los ciudadanos, en forma individual o colectiva, de participar o ser parte de algo de manera protagónica, en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. El nuevo legal vigente todo el proceso de planificación del Estado ecuatoriano debe ser participativo, que en toda la gestión pública se pueda ejercer el control social y la pública o que maneje fondos públicos deba rendir cuentas de actos periódicamente e interactuando con la ciudadanía. Para así cumplir con las exigencias constitucionales, el Estado deberá propiciar, promover, definir y posibilitar las condiciones para que esa participación sea efectiva. Ahora tenemos quienes hacemos parte de la ciudadanía. Como indica el artículo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de intereses públicos es un derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. En lo que es la participación representativa, es la participación de los ciudadanos en las distintas funciones del Estado a través del voto. Ciudadanos electos para cargos de representación en la fundación del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y de transparencia y control social. Por otra parte, tenemos lo que es la participación directa, que es la facultad normativa para proponer, crear, reformar o derogar normas jurídicas entre cualquier órgano de competencia
normativa, parte de iniciativa popular, normativa, referéndum, consulta popular, revocatoria del mandato. Y por último tenemos lo que es la participación comunitaria, que son formas de organizaciones de la sociedad para defensa de sus derechos y actividades de servicio social, como organizaciones sociales, voluntariado, organizaciones comunitarias, etc., a través de instancias de participación, veedurías, audiencias, asambleas, cabildos populares, observatorios, etc. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma que forma parte y lidera la función de transparencia y control social de la República del Ecuador, teniendo responsabilidad en la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias, además de también tener influencia en la designación de ciertas autoridades de la función electoral y judicial. La misión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma que forma parte de la función de transparencia y control social. Promueve e incentiva el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana. Establece e impulsa mecanismos de control en los asuntos de interés público. Investiga actos que generan corrupción, afectan la participación o al interés público y designa las autoridades que le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley. Su visión es el organismo líder, eficaz, eficiente, que promueve que los ciudadanos en forma individual y colectiva participen de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de lo público, en el control de las instituciones del Estado y sus representantes, con procesos permanentes de construcción del poder ciudadano, delineado bajo los enfoques de territorialidad, plurinacionalidad, interculturalidad, género y generacional, autonomía, deliberación pública y solidaridad. Niños. Sí, ya estamos con la hora. Vamos con el resumen. Bien, básicamente el tema principal es el recuento de toda la parte histórica de la política, ¿no? Voy a arrancar básicamente de los años 60, cuando estuvimos gobernados, bueno, después del gobierno de Velasco Ibarra, este fue derrocado por los militares e implantado un modelo dictatorial. El concepto de dictador se refiere cuando el poder es tomado por los militares o cuando un presidente se alía a los militares o en base al poder con los militares toman el gobierno. Eso es el concepto de dictador. Un dictador no es el que gana varias elecciones o el que gana elecciones y gana elecciones en la asamblea y tiene el poder conjunto. Eso no es un dictador. O el que tiene mano fuerte con la oposición. Dictador es cuando se toma el poder por la fuerza y no en las urnas. Se mal usa el término dictador. Hay gobiernos como el gobierno de Estados Unidos que apoyan las dictaduras cuando le conviene. Tiene 60 años bloqueada, 70 años bloqueada Cuba porque supuestamente son dictadores, cuando es un gobierno que supuestamente defiende la libertad. Estados Unidos supuestamente defiende la libertad. Sin embargo, bloquea a un país que es libre y soberano. Indiferentemente si es socialista, comunista o es capitalista, debería respetarse. Cuando Pinochet, en los años 70, derrocó a Salvador Allende y lo asesinó, un gobierno de izquierda, gobierno comunista, Pinochet fue auspiciado y apoyado por Estados Unidos. Y Pinochet aplicó el modelo neoliberal, un modelo que es muy afín a Estados Unidos y que le permite a las transnacionales hacer las suyas con los recursos del país. Entonces, cuando le conviene, buscan defender la democracia, y cuando no le conviene, pues obviamente dicen lo mismo, ¿no? De que van a defender la democracia, y un gobierno que no les conviene es antidemocrático, un gobierno que sí les conviene es gobierno democrático. Así sea dictatorial.
Tanto así que ahora poco, por ejemplo, dijeron que China atentaba contra los derechos humanos y que por eso no iban a ir a las Olimpiadas de invierno. Pues Estados Unidos tiene una base militar en Cuba, en Guantánamo, con la cual no se respetan los derechos humanos y sin embargo nadie le dice nada. Entonces hay una doble moral en ese sentido. Entonces en los años 70 los militares tomaron el poder y formaron triunviratos. ¿Qué es un triunvirato? Para los que no saben. Un triunvirato es cuando gobiernan los militares. Uno viene del lado de los, ¿cómo se llama? De la FAE, de la aviación. Otro del lado de los militares terrestres y otro del lado de la Fuerza Marina. Eso es lo que se llama triunvirato. Terminaron esos gobiernos que por general son, aunque sean militares, son de izquierda, aunque también hay militares de derecha como Pinochet en Chile. Se intentó nacionalizar las importaciones. Eso se llamó modelo cepalino, el modelo de la sustitución de importaciones. ¿Qué era sustituir importaciones? Era que en vez de importarlo, el Estado invertía en infraestructura, en capital, para que ese producto se haga aquí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si yo lo importo, estoy comprándolo a otro país. Generó poco empleo porque por más que los vendedores, todo eso, pero si yo en cambio lo hago, vamos a suponer que yo dejo de importar tractores y empiezo a producir tractores. Entonces tengo que invertir en toda la infraestructura y contrato empleados y mano de obra para hacer tractores. Genera una industria. Algo parecido a lo que quiso hacer aquí Correa con la refinería del Pacífico. ¿Qué se buscaba? Que Ecuador ya no tenga que comprar gasolina. O sea, es chistoso que el Ecuador exporta petróleo, pero compra gasolina porque no tiene una refinería. Es como que usted exporte pan y compre el sándwich. O sea, si yo produzco pan y exporto pan, yo también puedo hacer los sándwiches y también vendo los sándwiches. Que es lo lógico. Sin embargo, no guarda la lógica porque los gobiernos, por lo general de derecha, no liberales, les gusta favorecer a las petroleras estadounidenses. Entonces, es muy común comprar la gasolina cuando uno mismo debería producirla. Entonces, el modelo cepalino involucraba que Ecuador produzca lo propio, lo suyo, en vez de andar comprando el resto del mundo. Es imposible que un país produzca todo, siempre vamos a importar, pero en los sectores estratégicos sí se busca que sea nacionalizado, que sea el Ecuador el que sea beneficiado por esa venta. Luego vino por la presión mediática y por la presión de Estados Unidos, dejaron el poder los militares y abrieron la democracia. Se hizo elecciones y ganó Jaime Rolós Aguilera, auspiciado por el CFP, Concentración de Fuerzas Populares, un partido liderado principalmente por Asa Bucarán, el papá de Abdalá, y ese político, como era libanés, no era ecuatoriano de nacimiento, la oposición le buscó, porque eso hace toda oposición, más que nada cuando son de derecha, buscan del otro candidato lo que sea, que si de pequeño no pagó tal cosa, que si de pequeño sacó la lengua, que está mal, o sea, buscan, en vez de buscar las propuestas y buscar una política que hable de propuestas, buscan hacerle daño al contrincante. Entonces le encontraron que como era extranjero, no podía ser candidato a presidente y él no pudo ser candidato a presidente. Entonces él tuvo que buscar, en este caso era el yerno, casado con una de las hijas, Marta Bucarán, que es para descanse, y lo candidatizó. Ya cuando llegó al poder Roldós, rompieron relaciones. Roldós se mantuvo del lado izquierdo, de la izquierda, pero lamentablemente pues se dice que por no favorecer los intereses de Estados Unidos, murió en un accidente en 1981, un accidente aleatorio. Luego de regresar a la democracia y el lamentable accidente de Roldós, subió Osvaldo Hurtado. Entre las cosas destacables negativamente de Osvaldo Hurtado fue la sucretización de la deuda. ¿Qué significa sucretizar? Que deudas que estaban en dólares y que los empresarios tenían que pagarle en dólares, el Estado las asume. El Estado las paga en dólares, pero los empresarios lo pagan en sucres, que era la moneda anterior a la nuestra, a la actual.
¿Qué significaba? Que el diferencial cambiario por la devaluación lo asumía el Estado y no lo pagaban los empresarios. Entonces fue una sinvergüencería de financiar deudas del sector privado, de gente de plata, pero principalmente porque el gobierno lo decidió, porque el gobierno en vez de favorecer al pueblo, favoreció a este sector pudiente de la economía. Luego del gobierno de Hurtado vino el gobierno de Pérez Cordero, gobierno totalmente neoliberal, que favoreció mucho a las transnacionales, que lo único que yo puedo destacar, yo tenía ya unos 8 años, 10 años tenía ya, era que sí hizo cierta obra. Yo me acuerdo que de pequeño iba en el carro con mi tío, mamá, y veía los puentes. Hizo algunos puentes, o por no decir muchos puentes aquí en Guayaquil. De hecho, cuando se lanzó el alcalde de Guayaquil ganó porque hizo mucha obra para Guayaquil. A nivel de la economía no fue tan beneficioso porque tuvimos una alta inflación. También él contó con la pérdida del oleoducto, se rompió, se partió y hubo muchas pérdidas. Y también tuvo un intento de golpe de Estado llamado Taurazo, que el general Frank Vargas Paso se levantó contra él y lo secuestró en la base de Taura. Es algo famoso que lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en los recuentos, y que lamentablemente se vio en la época de Pérez Cordero. Luego se dio paso al gobierno, bueno, y favoreció mucho a los neoliberales, dio paso al gobierno de izquierda de Rodrigo Borja, que no hizo mayores cambios hacia la izquierda. Se llamó de izquierda, pero solamente era el título. Su aplicación fue también neoliberal. Por eso se dice que hay cierta izquierda bancaria que beneficia los intereses de los bancos también. Él lo único rescatable de esa época fue las mini evaluaciones. ¿Qué significaba? Que para minimizar el impacto de la devaluación en la inflación, para que esta no suba, se planificaba mensualmente un porcentaje de evaluación. O sea, en vez de que sea de golpe, se iba haciendo 1%, 1%, algo mensualizado la devaluación, para que con esto no se afecte la inflación. Es un modelo que funcionó a medias, se controla a medias la inflación, pero que no fue sostenible en el tiempo. Luego vino Sixto Durán Ballén, también neoliberal, que tomó el poder junto con Alberto Ajic, su vicepresidente. Lo principal que él tuvo que soportar fue la guerra del CENEPA, en 1995, en donde Perú pues intentó tomar ciertas bases militares de Ecuador, que hubo, no guerra abierta, pero escaramuzas, y se llegó luego a un término de paz, ¿no? Cada país dice que ganó. Si usted pregunta a los peruanos y dicen que ellos ganaron la guerra de CENEPA, y si pregunta a los ecuatorianos, pues nosotros hemos ganado. Hay que ver cuál fue la verdad. La verdad no la vamos a saber porque los dos declaran victoria. Yo me acuerdo que tenía yo, si no me equivoco, 20 años en el 95. Me llamaron a mí, yo llego a la casa desde la universidad, llego a mi casa y me estaba llorando porque me habían llamado del colegio, del Liceo Naval, para que me presente como teniente de reserva que soy, porque bueno, era, pues ya no tengo edad para la guerra. Pero nos llamaron para presentar, me va llorando, porque estuvo feo, estuvimos bien cerca de ir a la guerra, pero por suerte no llegó, se llegó a solucionar por vías pacíficas. El otro hecho importante de ese gobierno fue la política económica auspiciada por Alberto Ajic, que se dice que ahí se aprobó en el Congreso, en la comisión de monetaria, la Junta Monetaria, donde era miembro Guillermo Lasso, que se regularice la banca, que se la libere a la banca, para que la banca haga ella misma las cosas. Gran error, porque eso después redundó, y estábamos hablando del 95-96, eso redundó en el 98 con el periodo bancario, en el 99 con la peor crisis financiera que tuvimos. O sea, dejar libre la banca sin regulaciones fue lo peor. Y eso fue auspiciado también por Dajic y por Guillermo Lasso. Entonces, luego de eso, Dajic fue acusado de corrupción por el manejo de los fondos reservados. Los fondos reservados es dinero exclusivo que tiene la presidencia y vicepresidencia
para pagos internos o pagos estratégicos y que no tienen control no tiene revisión ni control de la Contraloría. Pero fue acusado de eso. Años después fue exonerado, indultado y regresó al país porque estuvo prófugo en Costa Rica. Regresó al país, lo conocemos, lo vemos ahora que sigue defendiendo el modelo neoliberal. Luego de Sisto Lambayen y Dajic vino el gobierno, vino la primera época, bueno, no, la única época de inestabilidad profunda que tuvo el Ecuador, del 96 al 2006, en donde tuvimos 11 presidentes. La primera fue el derroque o derrocamiento de Abdalá Bucaram, que eso fue 5 meses y 20 y algo de días después de haberse posesionado. Abdalá Bucaram le gana las elecciones a Jaime Nebot, básicamente pues, con una campaña populista, una campaña de tarima, y una campaña en donde hasta por el logo le ganó, hasta por el lema, porque el lema de Nebot era primero a la gente, Abdalá le sacó primero los pobres, después esa gente. Increíble que estratégicamente le haya ganado. Inclusive me acuerdo que la prensa daba como ganadora a Nebot, y ya cuando el CNE anunció, el Tribunal Electoral anunció el resultado, el ganador era Abdalá. Pues bueno, no soportó más de 5 meses porque Abdalá, pienso yo, recuerdo que él quería aplicar la convertibilidad, que era un modelo parecido a la dolarización, y que en ese momento, en el año 96, no le convenía a la banca. Porque tal vez si aplicaba ese modelo no hubiera habido el feriado bancario, porque era un modelo que controlaba la banca. Como a la banca no le gusta ningún control, pues no apoyó eso ahí, e inclusive por eso lo derrocaron. Porque eso que lo derrocaron por corrupción, lo derrocaron porque estaba loco, eso es pretexto. Simplemente quisieron tomar el poder. Y así lo hicieron. Así lo hicieron los grupos de poder de esa época, principalmente de derecha, porque ni siquiera pusieron de vicepresidenta de presidenta a la vicepresidenta, que es lo lógico. Si salía Abdalá, que lo crearon loco, los diputados eran psiquiatras y declararon loco a Abdalá, lo derrocaron, tenía que subir la vicepresidenta, Rosalía Arteaga. Pero eso sería dejar el poder en el mismo partido, porque Rosalía era del mismo partido. Y por lo tanto no aceptaron eso y lo pusieron a Fabián Alarcón, que era el presidente del Congreso de esa época. Fabián Alarcón, en la Constitución no estaba estipulado que él pueda ser el presidente. En la Constitución decía que el vicepresidente asumía la presidencia. Sin embargo, no respetaron eso, violaron la Constitución de todo punto de vista. Revisen qué partidos votaron a favor de esa violación de la Constitución. Y fue derrocado y subió Fabián Alarcón. Fabián Alarcón, una vez que subió, como sabía que era anticonstitucional su presidencia, él convocó una consulta popular en que la prensa y la publicidad manipuló a las personas y él ganó de que se queden. En esa consulta, entre las cosas que puso, habían cosas entre comillas buenas, estaba que si estaban de acuerdo con que él sea el presidente y siga de presidente. No ganó por mucho, pero ganó y él siguió. Se puede decir que se legitimó por esa consulta popular. Luego de eso vino el gobierno, después de Fabián Alarcón, que fue un gobierno interino nada más, vino el gobierno de Yamil Maguad, en el cual el rolosismo estaba todavía fuerte y apoyó a Álvaro Noboa en su primera candidatura a presidente. Se dicen que Álvaro Noboa ganó y que Yamil Maguad hizo fraude, apoyado por la banca, pero en todo caso nunca se comprobó. Aquí se habla mucho de fraude y nunca se prueba nada. Entonces, gana Yamil Maguad a Álvaro Noboa, que estaba auspiciado en ese momento por el PRE. Yamil Maguad gobierna principalmente con los banqueros, pone de ministros y en los principales puestos a gente de la banca, pone a Guillermo Lasso como ministro de Economía, y empieza a gobernar dándole más libertad a la banca. Tanto así que en el 98 empiezan a quebrar los bancos, se da el feriado bancario, el único que hemos tenido en nuestra historia republicana, en donde los bancos tuvieron que cerrar y no daban dinero, porque no teníamos, porque la gente quería, había una inmensa devaluación. El dólar, me acuerdo que en la época de Abdalá estaba en 4.000, 3.000, él proponía dejarlo en 5.000 y crear una nueva moneda, lo que llamó el nuevo Sucre, pero no se dio.
Y luego empezó en la época de Maguad a subir el dólar a 7.000, a 8.000, a 10.000. Yo me acuerdo que mi primer trabajo, que fue donde Cátedra, me pagó 300.000 sucres a la Universidad Católica. Y con ese cheque fui a comprar dólares. Lo compré, me acuerdo, creo que lo compré en 10.000 algo. 10.000 sucres un dólar. Y lo vendí como en 12.000, casi 13.000 sucres un dólar. Yo dije, me gané 3.000 sucres por cada dólar. Chévere. No eran muchos, pero yo aparentemente me había ganado. Y así hacía mucha gente. Mucha gente, y eso empeoró la economía. Mucha gente compraba dólares para vender. Entonces el dólar después subió a 15.000, a 16.000, a 18.000, a 20.000. Tanto así que lo que gané al principio se resultó en pérdida. Y el dólar llegó hasta 28.000 sucres un dólar. Una inmensa devaluación que tuvo la moneda, presionando al gobierno a dolarizar. Como le decía, ya la gente compraba dólares y a veces ya no lo vendía, ya se quedaba con los dólares. Eso se llama en economía dolarización informal. Entonces la economía ya estaba dolarizada en más del 50% cuando a Maguad no le quedó otra cosa que dolarizar. No es que Maguad pensó en la dolarización como un modelo que iba a servir para el país, que nos iba a proteger de la inflación, no iba a hacer desarrollar. Mentira. No es que los empresarios pensaban en el país. Fue una boya de salvación. Fue algo que lo tomaron porque ya el país estaba en el descalabro financiero y porque ya parte de la economía estaba dolarizada. No les quedó otra que dolarizar. No fue una buena obra. Ahora, en 20 años, 21 años de dolarización, nos damos cuenta que nos ha ayudado. Pero no fue creada o no fue dada en su momento. También hay sus pros y sus contras. Los economistas sabemos que hay pros de la dolarización y contras de la dolarización. Por ejemplo, como nos impide tener competitividad con las exportaciones por estar dolarizado. Pero sí nos ayuda en el control de la inflación. Entonces, vino pues esta dolarización, el pueblo no soportó más y el 21 de enero del año 2000 fue derrocado Yamil Maguad por un movimiento indígena. En ese momento ya aparecía Jaime Vargas, presidente de la CONAE, y se formó un triunvirato. Al derrocar a Maguad se formó un triunvirato. Estaba de un lado el coronel Lucio Gutiérrez, el militar que lideró a la insurrección de parte de los militares. De parte de los indígenas estaba Jaime Vargas como presidente de la CONAE, y de parte de la Corte Suprema estaba Héctor Solorzano, que era el presidente de la misma. Ese triunvirato duró unas 4 o 5 horas, no duró mucho, me imagino que por presiones internacionales o presiones de Estados Unidos, y tuvieron que entregarle la presidencia a quien corresponde, al vicepresidente. En este caso, el vicepresidente Gustavo Noboa asume la presidencia para presidirla durante el periodo que faltaba para que termine el gobierno de Maguad, que era más o menos unos 2 años, ¿no? Entonces, Gustavo Noboa tomó el poder, estuvo los 2 años y algo, y en elecciones ganó Lucio Gutiérrez, el mismo que estuvo en el derrocamiento de Maguad. Se lanzó luego a presidente formando un partido que se llama Sociedad Patriótica, en donde gana las elecciones con el apoyo de la izquierda y supuestamente con un discurso, bueno, no supuestamente, con un discurso de izquierda, porque supuestamente era izquierda. Parecido a lo que hizo Lenín Moreno, ¿no? Gana como izquierda y luego se vira a la derecha y se va a ofrecer de aliado de Estados Unidos y aplica, en vez de aplicar medidas de izquierda, aplicó neoliberalismo, medidas de derecha. Hace un pacto con Bucaram, lo trae a Ecuador, elimina la Corte Nacional de Justicia y capta la misma. El Congreso se rebela ante eso y en base a también un levantamiento aparentemente indígena también, porque había muchos casos de corrupción y nepotismo, lo derrocan. A él el pretexto fue derrocado por abandono de puesto. Aunque estaba aquí en el Ecuador, le dijeron que estaba abandonado, porque los pretextos son muchos. Cuando quieren sacar presidentes, se reúnen y deciden sacarlo y ponen cualquier pretexto. El pretexto de sacarlo a Lucio, que tampoco estoy de acuerdo que lo hayan sacado, indiferentemente de que se lo merecía o no, era que había abandonado el puesto. Entonces, huyó un helicóptero Lucio Gutiérrez y tomó la presidencia como debería ser el vicepresidente, en este caso Alfredo Palacios.
Alfredo Palacio gobernó un par de años hasta que terminó el periodo de Lucio, hubo elecciones y ganó Rafael Correa como representante de la izquierda y socialismo. Ganó abrumadoramente, y le ganó, si no me equivoco, a Álvaro Noboa, y aplicó lo que dijo en campaña, aplicó socialismo, aplicó izquierda, y tuvimos 10 años de estabilidad, 10 años en donde hizo una nueva constitución, 10 años en donde ganó la presidencia sin mayoría en la Asamblea, en el Congreso en esa época, luego lo llamó muerte cruzada, llamó otra vez a elecciones, volvió a ganar las elecciones y ganó el Congreso. Lo llamó ahora Asamblea y creó una nueva constitución que es la de 2008, que todavía sigue hasta nuestros días, la constitución de 2008. ¿Por qué duró 10 años y no fue derrocado? Cuando 10 años anteriores había habido 11 presidentes. No fue derrocado porque tuvo mayoría en la Asamblea. Cuando un presidente no tiene mayoría en la Asamblea, simplemente está a la buena voluntad de los poderes políticos que lo mantengan. De hecho, cuando Correa termina su mandato, que dejó la mesa servida, que dejó miles de obras, dejó 453 escuelas del milenio, dejó 2 hidroeléctricas, dejó carreteras, aeropuertos, dejó infraestructura, hospitales, que asume Lenín Moreno, que aparentemente era coideario y que iba a aplicar el modelo socialista. Sin embargo, hubo una traición ahí, y Lenín Moreno, en lugar de mantenerse del lado del socialismo, se vira al capitalismo, al neoliberalismo, se une a Nebot y a Guillermo Lasso, y forman una nueva mayoría en la Asamblea. Rompe Alianza País, se lleva Alianza País, se lleva la mayoría de diputados de Alianza País, la mayoría de asambleístas, segundo de los asambleístas de Creo, el segundo de los asambleístas socialcristianos, y forman la nueva mayoría. Tanto así que en el 2019, cuando suben los precios de los combustibles, hay un levantamiento indígena que estuvo a punto de derrocarlo. Sin embargo, no fue derrocado porque el Congreso nunca se reunió. Nunca le paró bola a las protestas y a la represión que hizo Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano. Entonces, no les dio la gana de sacarlo a Lenín Moreno simplemente, porque si Lenín Moreno hubiera seguido siendo socialista, hubieran aprovechado ese levantamiento para sacarlo de la presidencia, pero como estaba del lado de ellos, entonces no lo sacaron. Como era neoliberal, no lo sacaron y se mantuvo Lenín Moreno y termina el periodo. Un periodo nefasto, 4 años de ninguna obra y de pura persecución política a sus adversarios. Luego gana Guillermo Lasso, que tiene 8 meses en el poder y que aparentemente es la continuidad del gobierno de Lenín Moreno. Eso es más o menos un recuento de los 40 y pico de años de democracia que tenemos ahorita hasta la actualidad. Puntos a favor, puntos en contra. Cada quien tiene su ideología y su preferencia, pero ahí está la historia. Tendrán que revisarla y repasarla en los periodos que no lo vivieron, y en los periodos que sí vivieron tendrán que acordarse y recordar todo lo que hubo. Por ejemplo, en el 95, me olvidaba, recién me acuerdo, hubo apagones, porque en esa época teníamos una sola hidroeléctrica. Y cuando había estiaje, que es una sequía, no se llenaba la hidroeléctrica y no podía funcionar, no podía generar energía. Y por lo tanto tuvo que haber restricciones de consumo de electricidad y hubo apagones. A Sixto Urabellén le tocó adelantar la hora, lo que se llamó en esa época la hora Sixto. ¿Qué era adelantar la hora? Adelantar la hora hacia más temprano para que la gente aproveche las horas de sol y no las horas de noche para trabajar. Entonces, si era 7 de la mañana, eran 6 realmente. Y así, por ejemplo, yo que tenía clases en la mañana, yo tenía que ir 6 de la mañana, que aparentemente era 7. Ya no era de 7 a 9, sino era de 6 a 8. Y en la noche que tenía clases de 6 a 10 de la noche, las clases eran de 5 a 9. Y eso que a veces los apagones eran a 8 y nos daban menos clases. Y a las 8 ya no había luz hasta el día siguiente. O hasta las 12, o sea, en las horas pico para que no haya tanto consumo. Ya, eso se llamó la hora Sixto. Y eso era por la falta de hidroeléctrica. Había una sola hidroeléctrica y las otras, y había unas cuantas barcazas que daban electricidad, pero no abastecían. Y esas barcazas eran privadas y se pagaba por la luz. Era un negociado de esa época.
Luego en el 2008 hubo otra época de apagones, fue todavía ya era el gobierno de Correa, que heredó obviamente ese problema de las hidroeléctricas que no existían, y los apagones. Entonces en el 2008 también tuvimos apagones. Entonces Correa declara en emergencia el sector energético, el sector eléctrico, y empieza a construir las hidroeléctricas. Construye 2 hidroeléctricas y soluciona el problema de los apagones, de la falta de energía eléctrica. Hasta nuestros días, porque hasta ahora sirven las hidroeléctricas. Es más, no hubiera sido posible estar tanto tiempo que hemos estado confinados si es que no hubieran las hidroeléctricas. Hasta ahora el Ecuador hasta exporta energía, y ahora no es que nos falta, ahora nos sobra energía y podemos exportar a Colombia y podemos exportar a Perú. Eso es entre la historia más o menos que nos ha dado lo que pasó con las hidroeléctricas, ¿no? Lo que pasó antes de las hidroeléctricas y ahora que tenemos bastantes hidroeléctricas. ¿Ok? Ojalá que no se llegue otra vez al modelo de privatizar la electricidad y de trabajar con barcazas o con termoeléctricas. Lo que tienen que hacer los nuevos gobiernos es hacer más hidroeléctricas. Hacer 1 más, 2 más, para poder tener más energía. Aprovechar el recurso. La energía más limpia es la hidroeléctrica, porque no es generada por gasolina, por petróleo. Es generada por agua. Y entonces al ser generada por agua, es una energía limpia. ¿Ya? Bien, ¿cómo funciona? Bueno, pasa el agua por una turbina que la mueve y hace que ese movimiento genere electricidad. No soy experto, pero más o menos así es. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, más o menos eso es un recuento. De ahí, el otro tema importante, ¿nos queda tiempo? Sí, un poquito. El otro tema importante es el tema del Consejo de Participación. Antes, tú me preguntabas, hace 20 años, había solo 3 poderes del Estado. El Ejecutivo, por el Presidente y Vicepresidente, el Legislativo, por la Asamblea, el Congreso en esa época, ahora Asamblea Nacional, y el Poder Judicial por los jueces, la Corte Suprema. Ahora hay 2 poderes más, gracias a la Constitución de 2008, creada por Correa. Hay el Poder Electoral, dirigido y mandado por el Tribunal Supremo Electoral o por el Consejo Nacional Electoral, y el Consejo de Participación. El tema de acá es el Consejo de Participación, llamado Consejo de Participación Ciudadana. Es la elección de unos consejeros, creo que son en total 5, que se exige que sean apolíticos. Supuestamente, al ser apolíticos y son electos, simplemente van a ser más objetivos e imparciales con respecto a las elecciones de los organismos de control. Porque esos organismos de control, antes de 2008, eran escogidos por el Congreso. El Congreso Nacional, lleno de políticos, diputados de distintos partidos, es un órgano muy político. Entonces, el sacar la elección de los contralores de los organismos de control y dárselo a una institución creada, aparentemente apolítica, es algo muy bueno, pero lamentablemente, echa la ley, echa la trampa. Ese Consejo de Participación también es manipulado. Por ejemplo, en el periodo pasado ganó alguien que dijeron que era correísta, el padre, no me acuerdo el nombre, un padre, y lo sacaron. Porque también están buscando manejar y manipular la elección de organismos de control, los representantes de organismos de control. Entonces, buscar que haya algo apolítico, entre comillas, es imposible, porque siempre va a haber una injerencia política. Es más, el Consejo de Participación de ahora ha denunciado, hay una noticia que está denunciando que hay presiones políticas de sectores políticos para que están eligiendo el contralor. Bueno, ¿por qué es importante un contralor? Porque es el que va a controlar y fiscalizar todo lo que tiene que ver los contratos del Estado. Estuvimos de la época de Lenín Moreno hasta ahora, después de Poli, con un contralor subrogante. ¿Qué es subrogante? Es suplente. Es el suplente que subió. Lo principalizaron. No lo eligieron, fue que subió. Como salió Poli por corrupción, Poli fue electo en el 2003, el gobierno antes de Correa y antes de Palacio. Y se mantuvo con Lucio, se mantuvo con Palacio, se mantuvo con Correa y se mantuvo con Lenín Moreno hasta que fue acusado de corrupción y huyó a Estados Unidos. Poli no es socialista. Y es más, huye a Estados Unidos, país más que capitalista. Luego sube Celi, que después de 4 años de perseguir
a los adversarios políticos de Moreno con la Contraloría, es acusado también de corrupción y es sacado de la Contraloría. No, imagínense, todo era terrible, o sea, sin un controlador principal. Recién ahora el Consejo de Participación está eligiendo al Contralor. Ojalá que elija bien y que no sea alguien que sea sumiso a los intereses económicos de los que están en el poder. Bien, ya sabemos que el Consejo de Participación, es más, ya votamos, hemos votado 2 veces creo por ese Consejo de Participación, en cual elegimos a consejeros y como vimos en la democracia participativa, con la democracia participativa somos los ciudadanos los que elegimos nuestros representantes. Elegimos nuestro presidente y vicepresidente, representante de gobierno. Elegimos a los asambleístas, representantes en la asamblea. Elegimos al Consejo de Participación, nuestro representante del Consejo de Participación. Bien, hasta ahí alguna pregunta, niños. No, ingeniero, una consulta, ingeniero. Ayer me escribió un compañero que me había dicho que usted lo había agregado al grupo 1 de exposición. ¿Ya? Yo no agrego, ahí la que agrega es mi secretaria. Si él llegó tarde, yo sí le dije... Sí, profe, es el chico que le comenté que yo le escribí que necesitaba un grupo, entonces él me dijo que elegía el grupo 1, entonces ahí lo agregué. Bueno, agrégalo, joven, al grupo 1 y que trabaje, póngalo a trabajar. Ah, ya, listo. Ya. Tener nota desde ahora, pues esta semana que recién llega hasta en adelante. Lamentablemente, él dice que tuvo problemas y no sabía cómo ingresar. Ha pasado 7 semanas de que comenzamos las clases y recién llega. Pero bueno, si estudia y asiste, puede ser que salve el semestre. Ojalá. Entonces, ayúdelo a llegar a trabajar. ¿Algo más? Gracias, ingeniero. Pase bien. Sí, nada más. ¿Algo más? Profe, disculpe, lo que pasa es que yo también tuve el mismo problema que el compañero. Recuerda que le escribí el otro día. ¿Ya? Y yo tampoco tengo grupo. No sé si hay algún grupo en el que pueda trabajar o Bueno, ahorita ayudar y aportar. le queda la solución es tomar un grupo que no haya expuesto. O sea, porque los que pusieron hoy día ya no tienen que grabar video. Secretaria, ayúdeme con eso. Dele a este niño un grupo de los que no, de los que tenga 4, de los que no tengan 5, o si todos tienen 5, pónganle un grupo para que tenga 6, pero los que no Ok, que me escriba para... Escríbale a mi secretaria, pásele secretaria aquí el número en el chat, antes de que cierre yo la sesión, para que el joven anote el número. Sí, sí le tengo el número de la secretaria. Yo ya le escribo. A ella para que secretaria, usted lo pone al joven en un grupo que no haya expuesto hoy día, porque los que no expusieron hoy día les toca grabarse la exposición. Entonces, para que él tenga nota, entonces él se va a grabar junto con su grupo nuevo la exposición y subirán con los 3 archivos, el video más el Word más el PowerPoint, a la asignación de tarea de la expo de hoy día. ¿Ok? No se olviden. Profe, pero faltaría el 7 y el 8 y ahí 6 integrantes, entonces le tocaría entre el 2, 3, 4, 5 hasta el 6. Hoy día me expuso el 1, 2 y 3. Usted me dijo que ya habían puesto 1, 2 y 3. Claro, hoy expuso el 3 y el 6. Falta el 4 que no pudo exponer y el 7 y el 8. Que el 7 y el 8 tienen 6 integrantes. El grupo 7 ya expusimos. Entonces quedaría el 8. Usted sabe los grupos. Que hay 6 integrantes. No, pues el 8 no puede ser porque tiene 6. Pero el grupo 1, tengo entendido que no expuso hoy día. Entonces, póngalo en el... Claro, el 1 ya tiene 6 integrantes, entonces a él le tocaría el 2 o el 3 o el 4 o el 5. Ya, o sea, pero ya expusimos. ¿En qué grupo que no expusieron hoy día? Tiene que... El que no expuso hoy fue el 4. Ya, entonces póngalo en el 4. Y el 8. Ya, el 8 no, porque ya tiene 6. Yo no quiero... Ya. Por favor. Ya. Un ratito que tengo una llamada.
Ya listo, entonces, bueno, ¿alguna pregunta más? Estamos con la hora. Listo, niños, un placer, nos vemos el próximo. Sí, ingeniero, una pregunta, disculpe. Si me puede explicar es que hay en la plataforma hay un que dice cuestionario repaso y se habilita el 14. Pero no entiendo sobre qué es. Yo algo mencioné la clase pasada, pero vamos a revisar rapidito. Ese cuestionario es un repaso, una lección de repaso antes del examen. ¿Ok? Está compuesto por unas 10 preguntas, tiene puntuación sobre 10, obviamente. Si usted hace 9 bien, tiene 9 sobre 10. ¿Ya? Está aquí justamente en la parte de tutorización. Ahí abajito, aquí, cuestionario de repaso, no sé si lo ven ahí. Usted tiene que hacerlo, se abre el 14 de enero y termina el 17, o máximo hasta el 17. Dura 10 minutos. Así que usted tiene la opción de resolverlo rápido, ¿no? ¿Ok? Y es un repaso. Es una lección que es evaluada, calificada. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, ya entendí, gracias. Ya, listo, listo. Cualquier pregunta, por medio de mi secretaria en WhatsApp. Niños, un abrazo, pasen bien, tengan una linda semana. Buen almuerzo, buen provecho. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo, pasen bien. Oh, ingeniero, gracias.